Esta mañana estuvo en la mañanera, en Palacio Nacional, Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, para hacer un anuncio, creo yo, muy relevante, de mucha dignidad y que debería de aplaudirse, aunque extrañamente veo una campaña de trolls, de bots en redes sociales que se enojan porque se anuncia que se van a regalar libros en México. 21 para el 21. De hecho, he estado muy atento a lo que publica la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, que con bombo y platillo también promueve estos 21 para el 21. Paco Ignacio Taibo II ya está con nosotros en el sistema para hablar precisamente de esto que me parece muy interesante. Y más interesante la reacción de esos que tal vez no quieren que el pueblo abra los ojos. Paco Ignacio, te saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Estoy gozando lo de los trolls. El día en que los portavoces del pensamiento mierdero y reaccionario de este país no huyen contra el tipo de medidas que tomamos en el fondo, me sentiría muy desconsolado, compadre. Pero muy desconsolado. Diría, algo debo estar haciendo mal para que me quieran de repente. La historia es muy sencilla. Hay un acuerdo con el presidente hace año y fracción para regalar una cantidad inusitada de libros a la población. Se diseña la colección 21 para el 21, con libros de historia, libros de literatura, desde la independencia, la reforma, la revolución y un poco después. Y se prepara derechos de autor a conseguir, herederos de los derechos que quisieran colaborar. En la mayoría de los casos ganamos las conversaciones, en algunos casos maravilloso, cuando el hijo de un autor muy conocido dice, mi padre hubiera estado feliz, hay que pagar para hacerlo, y le digo, no, te vamos a dar unos derechos de autor pequeños porque le queremos bajar el costo. Se arma toda la colección, se consiguen los derechos, algunos nos dicen que no por razones económicas, y tenemos en las manos un proyecto que va a financiar el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Le va a costar 45 millones de pesos, sacados de helicópteros o de coches último modelo de algún narco, expropiados con justicia y convertidos en libros. ¿Por qué regalar? Pues porque lo que queremos es hacer una campaña desde abajo de fomento a la lectura. El precio del libro ha crecido de manera inusitada en los últimos años. Nosotros desde el fondo hemos estado bajando el precio de los libros, sacando colecciones como Vientos del Pueblo, con libros de abajo de los 20 pesos, haciendo una colección popular o de divulgación de la ciencia muy baratas. Y este era el gran golpe. Es la operación de fomento a la lectura más grande que se va a hacer en América Latina o que se haya hecho en la América Latina. 2.100.000 libros regalados. Teníamos que armar además una red de distribución, porque no se trata de volantearlos en la boca del metro o en una comunidad en Coatzacoalcos. Se trata de encontrar a los posibles lectores para los cuales un libro regalado en las manos es la diferencia entre poder leer esa semana o no poder leer, o empezar a leer o fortalecer su mundo de lector. Bien, entonces estamos ante una operación inmensa, se fue cerrando, conversando, hablamos con Presidencia para la distribución, Presidencia tomó a su cargo el darles parte de la colección a oficiales de la policía, las guardias, el ejército y la marina, con la idea de queremos no solo formarlos técnicamente y socialmente, en términos de derechos humanos y servicio al pueblo, sino también queremos formarlos como lectores, dar cultura. Entonces nosotros agarramos jubilados de maestros normalistas que pueden convertir clubes de lectura, ciudadanos sueltos a través de las redes de nuestra red de librerías en el país, clubes de lectura de preparatorianos o sechacheros en la Ciudad de México, bachilleres en Guadalajara, escuelas de ciencias del mar, bibliotecas sueltas y perdidas a lo largo
para organizar una distribución racional que el libro llegue a quienes lo pueden leer. Nos va a tomar 3 meses armar esta distribución, porque si bien pasa de grandes volúmenes a un sector, luego se convierten en pequeños y luego en mano a mano, hasta llegar a una sala de lectura en Tonalá, Chiapas. El paquete con una colección de los 21 libros y 3 más sueltos. Entonces, Paco era Ignacio, notable. A lo largo del día de hoy, esto empezó en la mañana, he recibido cientos de mensajes de apoyo, a mí y a otros compañeros del Fondo de Cultura y a nuestras redes, cientos, y un montón de mensajes, y cómo me toca, y a mí cómo me puedo hacer con uno, y cómo me lo pueden hacer llegar. Y una crítica, de alguien que decía, los libros no se deben regalar, porque los desvaloriza. Y daban ganas de contestarle, pero luego alguien me dijo, no, si tienes 7 seguidores en Twitter, ¿para qué le das bombo a este nopal? Nopal por lo baboso. Sí, no, sin ánimo de meternos con uno de los productos más sólidos de la nación. Oye, Paco Ignacio, pero esos que critican, yo vi más en redes sociales y hasta lo porque puse tú en los Twitter. Tú los buscas No, para pelearte con ellos. Llegan solitos los cabrones. Pero yo decía, no hay una labor más noble que buscar que el pueblo lea. El pueblo al que tal vez no tenga acceso por cuestiones económicas a un libro. Pero, por ejemplo, leía a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que me emocionó con estas palabras. Un país con lectores, de lectores, es crítico, imaginativo, preguntón, exigente y no acepta gato por liebre. Nunca es tarde para comenzar a leer y hacernos el hábito. Y dije, ahora lo entiendo. Esos que no quieren que el pueblo se beneficie de lo que el instituto para devolverle al pueblo lo robado puede dar, pues no quieren a un pueblo, un país de lectores, con lectores, crítico, imaginativo, preguntón, exigente y que no acepta gato por liebre. Ante eso estamos, ante esa emocionante posibilidad, Paco Ignacio. Yo diría que sí, distribuir 2.100.000 libros pensando a qué manos van a llegar, le van a hacer la felicidad absoluta a un adolescente, Jackie, Mayo o Seri, a los que se los vamos a hacer llegar en los primeros días de octubre, desde la nueva librería que vamos a tener en Cajeme, Ciudad Obregón, le va a hacer la vida. Y yo creo que a los críticos ni les importa. Los críticos que yo conozco andan en automóviles con los vidrios tintados. Y toda mi vida me pregunté, ¿por qué lo hacen? Lo hacen para que no los veamos y no llegué a una reflexión. Lo hacen para no vernos a los que andamos por la calle caminando. Qué interesante, qué interesante. Pues creo que es momento de que si no nos ven, nos escuchen desde abajo. Y me llama mucho la atención, me emociona mucho que sean 21 libros para este 21 del 2021. Y bueno, no sé si puedas compartirnos algunos de los, sí, de los títulos. Tengo mi pilota aquí al lado. La sombra del caudillo de Martín Luz Guzmán, el libro más prohibido en la historia de México. Órale, que circule lo más que podamos. El libro rojo de la independencia de Riva Palacio y de Paino, donde cuenta cómo fueron asesinados Hidalgo, Morelos, Guerrero, Balón Canán de Rosario Castellanos, una maravilla, esta voz potente de lo femenino en el contexto del mundo de provincia. Canek de Hermilo Abreu, el libro de Villoro sobre la independencia, Apocalipsis de Carlos Monsiváis, y así me sigo, Inés Arredondo, Pueblo en Vilo de Luis González, un libro maravilloso de crónicas de amor, de historia y de guerra de Guillermo Prieto, que tuvimos que leer los 21 tomos o los 20 y tantos de las obras completas de don Guillermo para encontrar sus mejores crónicas, que van desde las historias de una batalla hasta que le cuente a los mexicanos cómo eran los ascensores, los elevadores, en las cajas cuadradas forradas de paño rojo que subían pisos, que lo escribe a partir de un viaje en Nueva York y luego les cuenta en los periódicos mexicanos
a sus asombrados lectores que hay unas cajas cuadradas que suben piso. ¿Quién elige estos libros? ¿Hubo algún esfuerzo de, no sé, de opiniones? ¿Cómo fue este proceso? Tardamos mucho y hubo mucha gente involucrada. Primero todo el equipo editorial del fondo, lo consultamos además con Andrés, algunos títulos, cómo ves esto, cómo lo ves esto otro, y luego consultamos con lectores en las salas de lectura que ya habíamos armado, porque ha crecido enormemente el espacio de salas de lectura que dirigimos desde el fondo para gustar. Y bueno, salió una lista de 60, algunos no nos dieron permiso, las editoriales que lo tienen, otros sí, y fuimos reduciendo y puliendo la lista hasta llegar a estos primeros 21. Los de abajo, de Mariano Azuela, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, Paseo de la Reforma, de Elenita Poniatowska, en fin, pues qué emocionante. Algunas personas seguramente se sorprenderán porque no tenían acceso a estas obras y bueno, pues ese es, me imagino, el objetivo principal de que el pueblo se acerque o acercarle los libros al pueblo, Paco Ignacio. Así es. ¿Ya te llegaron? Porque a partir de las 11 de la mañana empezamos a las primeras distribuciones. Lo que pasa es que desde la Jusco le toma un tiempo a tu oficina que está instalada en algún lugar recóndito y misterioso para que no te tiren piedras la pirurriza reaccionaria de este país. Oye, pero andan con todo, ¿eh? Y qué interesante que en este momento histórico en el que tiran muchas piedras los reaccionarios, salga 21, los 21 para el 21, porque eso también habla, creo que el mensaje va más allá, ¿no? De libros, de lectura. En estos momentos de tanto jaloneo, vamos a leer. ¿No? ¿No? Sí, leer es ayudar a crear una sociedad crítica. Un mexicano que lee tiene una visión más crítica de la realidad. Y a eso muchos tendrán miedo, otros tendrán desprecio, otros les importa un cacahuate, otros usarán esto como pretexto para tirar piedras, pero bienvenidas las piedras. Tal como andan las cosas, jugamos ping-pong con ellas. Jugamos ping-pong con ellas. ¿Cómo ves este México, Paco Ignacio Taibo II? ¿Cómo ves este México de los Ricky Riquín Profugín, de los... ¿No le dicen así en redes? Bueno. Pues de Andrés Manuel López Obrador a mitad de su sexenio, de ver primero por los pobres, de no mentir, no robar, no traicionar, de la lucha contra la corrupción, de los jaloneos incluso entre camaradas, ¿no? Dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia. ¿Cómo ves en este momento histórico, en qué México estamos parados desde tu perspectiva, Paco Ignacio? En un México repleto de contradicciones y de confrontaciones, con una ventaja. Estas ya estaban ahí y se están mostrando. Y se están haciendo públicas y claras y cada vez más transparentes dos ideas de nación. Una idea basada en el dios del dinero, ¿no? El negocio, cuyo lema era uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, muy dañada por el neoliberalismo como filosofía y el individualismo que lo acompaña, y sobre todo por el latrocinio. En este país se robaba descaradamente desde el poder y se ejercía violencia contra los ciudadanos, y represión, y autoritarismo, y censura, y exclusión. Y el México de la 4T que trata de abrirse la puerta, cargado de contradicciones, es cierto, pero bueno, el país se mueve, está siendo un país en el que en un mismo día Ricky Riquín, tu amigo Ricky Riquín, se quiere ir de México porque lo persiguen, y al mismo tiempo regalamos 2.100.000 libros. Está bien como contrapunto, ¿no? Por eso... No, está bien que estemos hablando de 6.800.000 pesos en sobornos
y les duela que se regalen 2 millones de libros. No, está muy chingón esto que estás mencionando, Paco Ignacio. Las ventajas de estar del lado bueno de la historia, compadre. ¿Con qué? Duermo muy bien en las noches yo. Qué bueno que lo mencionas, porque para ir cerrando, sé que siempre andas ocupado. Has pasado momentos, pues hasta polémicos, desde que llegas al fondo, antes incluso de llegar al Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo vas como director? ¿Cómo va el fondo? ¿Cómo va la labor? Fíjate que a pesar de los daños que nos ha causado la pandemia, porque nos cerró la calle, nos quitó los viajes de librobuses, las ferias ambulantes, la promoción desde las librerías, hubo momentos terribles donde teníamos cerrado el 95% de nuestras 115 librerías. A pesar de eso hemos avanzado y mucho. En fomento a la lectura muchísimo, estamos produciendo un libro diario, el Fondo de Cultura. Cuando lo comentas con editoriales de otra parte del mundo, se te quedan mirando con cara de respeto. Porque pareciera que de estas cosas no hablamos. Bueno, nuestra misión es hacerlo. Estamos produciendo material clásico para la enseñanza media y superior en libros de ciencia, de filosofía, poesía, viejas ediciones del fondo en los breviarios, nada más que con nuevos precios más baratos. Una colección popular que a mí me tiene muy orgulloso, y Vientos del Pueblo, que es así el populismo desatado de la administración que yo dirijo en el Fondo de Cultura, hacer libros abajo de los 20 pesos, para llegar a comunidades que no estaban leyendo por bloqueo económico. Y esto me pone de muy buen humor, porque vamos en la línea que pretendíamos. Hay una crítica que nos es útil de vez en cuando. Regaños de por qué no abren en una librería en tal lugar, pues porque no es muy caro abrir una librería, no hay sustento. ¿Por qué no publican esto o lo otro? Y es muy sana esta reflexión crítica. Y luego hay una crítica conservadora que le vale, en el fondo se divide en dos equipos: los que quisieron ser directores del Fondo de Cultura en un régimen priista y no se les hizo porque el PRI se hundió, ¿sí? Y los que quisieran seguir siendo los niños mimados de una sociedad que daba favores, favoritismos y negocios turbios a intelectuales que tenían habilidad para vender el alma. Uf. Entonces, ¿sabes qué? Mira, que tienen las piedras, jugamos ping pong con ellas. Para cerrar, una reflexión, Paco Ignacio, con un saludo. Fíjate que nuestro equipo de colaboradores de esta familia sin censura te manda saludos un niño de 19 años encargado de las ferias del libro para la librería de la Universidad de Sonora. Te escribe desde Hermosillo, que vendió Yaquis en su lanzamiento y ahora de 31 años es tu admirador del maestro, dice. La reflexión para este niño de 19 años que te conoció y para esos muchos a los que van a llegar estos esfuerzos de los 21 en el 21. Muchísimas gracias. Ese niño sigue siendo lector, porque el vicio de la lectura es uno de los vicios más sanos que ha producido la humanidad. Seguiremos, que nadie se preocupe por nuestro estado y nuestra salud mental. Estamos más fuertes que nunca. Qué chingón. Pues así como digo, qué chingona esta labor, y hay que seguir apoyando desde nuestras trincheras los 21 en el 21. Te mando un abrazo, Paco Ignacio Taibo II. Como siempre, gracias. Es un placer. Cuídate y cuidado con las pedradas. ¿No decían antes me pelan los dientes? Ahora, ¿cómo vamos a decir? No, ahí muere. La última vez que me anduviste provocando, casi me mandan a con censura en lugar de sin censura. Dale pues, un abrazo. Hasta luego. Cuídate, sale. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, acompañándonos en Sin Censura.